En el comentario fijado puedes encontrar el minuto exacto en el cual comienzo con la explicación del contenido de este video. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que esté viendo este video. Me presento, yo soy el profe Ben y después de un mes estoy aquí. Yo les prometí que no los iba a abandonar, que no los iba a dejar de lado, que los iba a acompañar hasta donde sea necesario, hasta donde ustedes estimen convenientes para la preparación de la PAES, ya sea la PAES de lenguaje o la PAES de historia. Así que aquí estamos. ¿Por qué me desaparecí un mes? Bueno, no les voy a dar excusas, la verdad que estuve mal anímicamente otra vez, pero claro, pensé, oye, ya estoy mal anímicamente y más, pero ¿qué cosas me hacen sentir bien? ¿Qué me da ánimo? Bueno, enseñar, grabar videos y más, así que dije, pues bueno, vamos a buscar el buen ánimo. O sea, en vez de esperar a que me llegue el buen ánimo, voy a ir a salir a buscar el buen ánimo. ¿Y dónde consigo el buen ánimo? Enseñando. Fue básicamente ese como mi pensamiento, como la analogía que hice. Bueno, en este mes ha llegado mucha gente nueva, el canal ha sufrido ciertos cambios, o sea, no, sufrido no, sino que ha recibido más bien ciertos cambios. Em, claro, mi canal está avanzando con el tema de la monetización y demás, y a ver, si ustedes ven mis videos pasados y prácticamente todos los videos del canal, yo en ningún momento he hablado de monetización y más, perdón, no sé hablar, en ningún momento he hablado de monetización y más, pero claro, si es algo que puede llegar, bienvenido sea, ¿no? Mientras eh, no sea mi única y exclusiva motivación, que nunca la será, por cierto, em, cualquier dinero extra adicional es bien recibido, la verdad, así que, bueno, espero que el tema del canal vaya por buen curso, por buen camino, el tema de la monetización y más, y bueno, como les digo, cualquier dinero, aunque sea mínimo que pueda conseguir por los videos, la verdad que está más que bien, obviamente. Así que eso, ¿qué otra cosa les quería decir? Durante estos videos, ay, perdón, no sé hablar. Durante estos días iré subiendo videos con el objetivo de completar el eje con la mayor rapidez posible. Vale decir, iré subiendo los videos que van, en este caso, abordando los distintos ejes de la paz de historia. No sé, después de esto tengo que subir el video de cuestión social y así sucesivamente. También hacer el paralelo con Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, luego el eje de educación ciudadana, luego el eje de economía y posterior a todo eso, videos explicativos de resolución. Vale decir tips, consejos para resolver la paz de historia y más. Así que estos días, la paz de invierno es el 15 de junio, 19 de junio, por ahí. Estas 2 o 3 semanas que quedan, les pido que estén muy, pero que muy atentos al canal porque voy a subir un montón de cosas en este segundo. Tenemos en el canal 2129 suscriptores, si es que la memoria no me falla. Irá llegando gente nueva también, así que desde ya les agradezco mucho por pasarse por aquí. ¿Qué más? Les deseo, ojalá que les pueda servir lo más posible estos videos. Les deseo una muy buena prueba también. Yo sé que a todos ustedes les irá bien o al menos mejor de lo que esperan si es que van con la mentalidad positiva, si es que van confiando en ustedes mismos. Y nada, de verdad, espero que les sea de la mayor ayuda posible estos videos y sin más preámbulo, comencemos. Bien, estamos entonces en el periodo liberal. ¿Qué sucede en este periodo? Hay que hacer una recapitulación antes de iniciar de lleno con lo que es la explicación de este periodo. Recordemos que venimos del periodo conservador, que comprende los años desde 1831 hasta 1861. Un periodo más rígido, un poco más estructurado, en donde se buscaba darle un orden y una estabilidad institucional a Chile en este caso. Claro, este periodo inició por, bueno, la ya comentada en otros videos guerra civil que hubo entre los pipiolos y pelucones. Y claro, entre conflictos internos, inestabilidad y demás, finalmente se dio lo que es la llegada del periodo liberal mediante una especie de transición desde 1861 hasta 1871 con José Joaquín Pérez. em, y evidentemente, en este caso, el bando liberal tenía una ideología muy distinta al bando conservador. Así que como ya lo notarán, este periodo liberal está lleno de reformas y de cambios que iban en búsqueda de una mayor
libertad individual. Y uno de los puntos más fuertes y llamativos de este periodo, que lo iré comentando más adelante, es el inicio de la separación de la Iglesia con el Estado. Bien, en este periodo Chile experimentó transformaciones políticas clave. Fin del periodo conservador, llegada al liberalismo, conflictos internacionales como la Guerra del Pacífico, que también será abordada en este video, y la crisis política que lleva al parlamentarismo a la chilena. Este periodo del parlamentarismo a la chilena ocurre desde 1891 o 1890, si es que lo quieren ver desde ahí, hasta 1925 o 1920, creo en algunos. Depende del historiador también, pero bueno, durante ese rango de años se considera que dura el periodo del parlamentarismo a la chilena. Pero antes de llegar a ese periodo, que es el que corresponde al siguiente video, primero tenemos que ver el periodo liberal. Bien, fin del gobierno conservador. Término del régimen autoritario conservador. Elección de José Joaquín Pérez en el año 1861 e inicio de una transición hacia el periodo liberal. Como les comenté al inicio de esta explicación, este periodo desde 1861 hasta 1871 corresponde a una especie de transición. Recordemos que en este caso el periodo conservador, em, claro, debido a su ideología, evidentemente a sus objetivos personales y demás, por ellos nunca se habrían ido del poder, básicamente. O sea, por ellos nunca habrían quizás dejado paso a otros partidos y demás, debido a que dejarle paso a otro partido sería directamente darle paso al poder a su máximo competidor político, en este caso, que era el periodo liberal. Pero como comenté en otros videos, por diversos motivos y demás, se dio lo que es el término de su periodo y la transición hacia el periodo liberal. En este caso, el periodo conservador se destacaba por, bueno, que tenía presidentes cada 10 años, en este caso, o sea que eran 5 años y había como una reelección y en total eran como 10 años. Así que el último presidente, bueno, en la transición fue José Joaquín Pérez desde 1861 hasta 1871. Bien, algunos gobiernos liberales destacados, como ven, aquí se da como una pequeña diferencia, y es que si ustedes aprecian, se da lo que les acabo de comentar. El único presidente aquí que duró 10 años fue el primero, José Joaquín Pérez, que es el de la transición, y de ahí en adelante todos son de 5 años. Bien, ese fue también uno de los cambios implementados en el periodo liberal, que se redujo el tiempo de permanencia de un presidente, en este caso, que se redujo de 10 años a 5 años. El más destacado de estos que he puesto aquí es José Manuel Balmaceda, ya que es el principal partícipe de uno de los conflictos que voy a analizar más adelante, que es el que da pie a la llegada del parlamentarismo, ay, no sé hablar, del parlamentarismo a la chilena. Bien, principales reformas liberales. Se da la ley de libertad de cultos, registro civil y cementerios laicos, reformas en la educación pública y separación progresiva Iglesia-Estado que se consolida finalmente en 1925. Ustedes quizás pueden ver estos avances y demás y ustedes pueden pensar, ah, bueno, lo normal, lo esperable, es algo que se daría hoy en día, lo que, no sé, lo que sea, pero para la época era un cambio considerable, era un cambio significativo. Todos estos avances y demás eran realmente significativos, ya que veníamos de un periodo conservador, más arraigado a las costumbres clásicas, muy cerrado con el tema de las libertades individuales, muy cerrado con el tema de la libertad de culto, por ejemplo, que se menciona aquí, y por el hecho también de la preponderancia y el poder que tenía la iglesia. Recordemos que la iglesia en este tiempo tenía mucho poder, o sea, tenía mucha influencia también, y esa influencia y poder y demás se fue o sea, se fue reduciendo en este caso progresivamente y fue disminuyendo hasta ya separar la iglesia del Estado en 1925. Pasaron bastantes años, la verdad, pero bueno, aquí en el periodo liberal se empezaron a consolidar los primeros cambios en tema de la unión de iglesia y el Estado. Así que como les comento, estos avances en materia de libertades individuales y demás eran bastante significativas y bastante importantes para la época, ya que nunca en Chile había pasado algo así, a niveles de que el gobierno que esté a cargo sea de una corriente liberal, netamente liberal y con objetivos liberales en este caso. O sea, era la primera vez, básicamente, era la primera vez que se daba esta situación y que los avances propios del gobierno que estuviera a cargo fueran netamente con el objetivo de otorgar mayores libertades individuales y una
ay, no sé si existe esta palabra, pero bueno, que otorgar más flexibilidad a lo que es, en este caso, em, la vida del ciudadano como tal. Iba a decir flexibilización, pero esa palabra no sé si existe, pero bueno. La palabra que sí existe es flexibilidad, esa sí que sí. Así que, bueno, era esa la razón principal por la cual esta serie de reformas fueron bastante importantes para la época, ya que nunca había pasado algo así en Chile. Conflictos iglesias y Estado, resistencia de la iglesia con respecto a las reformas, debate público sobre los cambios de la época y diferencias de opiniones. Evidentemente, como he explicado en otros videos, cuando un presidente o un gobierno en sí toma una decisión y realiza un cambio, o lleva a cabo un proyecto, o realiza quizás una reforma, lo que sea, tendrá sus detractores, tendrá gente que apoye, gente que no le guste, que no esté de acuerdo, pero para nada con lo que es el cambio realizado por el presidente o por el gobierno como tal. Y eso es normal, es natural. El tema es que en esta época en específico, aparte de la ciudadanía, aparte de las personas y demás, había también un sector que no estaba para nada de acuerdo con esto que se estaba dando, que era la iglesia. La iglesia evidentemente no le haría extrema ilusión ir perdiendo poder e influencia en lo que es el Estado, por lo cual era, no sé si natural, pero sí quizás esperable que hubiera este debate, hubiera este rechazo, digamos, por esta ay, no sé hablar, liberización, creo que se dice. Bueno, básicamente que hubiera un rechazo por otorgarle mayor libertad en temas como la libertad de culto, por ejemplo, que tuvieran la libertad de poder creer en lo que ellos quisieran creer y demás. Bueno, evidentemente para la época y para los valores conservadores heredados era algo extraño, era algo innovador, era algo que era atípico con respecto a la tradición. Y es algo que era totalmente contrario a lo que buscaba la iglesia en este caso, que, bueno, si fuera por la iglesia, evidentemente, ojalá que todas las personas creyeran en su religión. Ese me imagino que era uno de los objetivos de la iglesia en esta época, así que el hecho de que empezaran a surgir leyes y demás que fueran contrarios a sus objetivos, evidentemente iba a crear un rechazo de su parte. Desarrollo económico del periodo. Auge del salitre en el norte después de la Guerra del Pacífico. Ya entenderán por qué cuando explique el tema de la Guerra del Pacífico, pero se podría decir que fue un antes y después esto de el auge del salitre. Tiene un inicio y tiene un final, básicamente. En otro video explicaré el final. O quizás en este, bueno, no sé. Expansión ferroviaria también se dio en esta época e incremento del comercio exterior. Este periodo se vio bastante beneficiado por lo que es el triunfo en la Guerra del Pacífico, ya que, bueno, como lo voy a analizar ahora, em, el triunfo de la Guerra del Pacífico significó anexar varios territorios ubicados en el norte, y esos territorios eran abundantes en según qué recursos, y uno de esos recursos era el salitre, el cual sirvió bastante para potenciar las exportaciones, potenciar el comercio exterior en realidad, al punto de que creo que habían comerciales o propagandas del salitre chileno, no sé, en países como Brasil, bueno, en el mundo en sí, o sea, empezó a expandirse mucho el comercio que tenía Chile con respecto al mundo, o sea, se transformó en una potencia del sector sur de América, bueno, básicamente de Sudamérica. Bien, ¿qué más se dio en este periodo? Se da la colonización de la zona austral y la ocupación de la Araucanía. A ver, creo que inició en los años 50, pero creo que duró bastantes años el hecho de ocupar la zona austral, en este caso, como les comenté en pasados videos, les recomiendo encarecidamente que vayan viendo los videos para que no se vayan perdiendo datos, para que no se vayan perdiendo quizás hilos de continuidad, para que no estén tan perdidos, les recomiendo, aunque sea ver, no sé, en velocidad por dos o alguna parte de los otros videos, se los recomiendo encarecidamente, ya que así van a poder estar como más atentos y poder darle más sentido a la continuidad que estoy explicando. Pero bueno, la cosa es que el tema de la pacificación, entre comillas, hay historiadores que dicen que no fue tan pacífica y que en realidad hubieron maltratos, hubieron, en este caso,
tratos no tan, em, no tan, ¿cómo decirlo? No tan lindos, básicamente. No hubieron tratos muy lindos y muy amables para las personas que estaban en la Araucanía, en la zona sur. ¿Por qué? Bueno, esta zona siempre ha sido conflictiva en realidad por el tema de los mapuches y demás, desde los años 1550, 1600, 1650, que se dan conflictos en la Araucanía y demás, así que siempre ha sido un territorio conflictivo y lo que se buscaba evidentemente, y como comenté en videos anteriores, como no se conocía totalmente hasta dónde llegaba Chile y qué había en Chile, básicamente, porque sí, efectivamente, en este periodo, en los años 1840, 1850, todavía no se tenía claro qué había en todo Chile como tal y hasta dónde llegaba Chile en realidad y qué cosas había para explotar en Chile. Así que este periodo también sirvió para conocerse a sí mismo a través, en este caso, de procesos de colonización y de ocupación, en este caso, la ocupación de la Araucanía. Em, claro, era importante, evidentemente. A ver, Chile si quería proyectarse a futuro y demás, tenía también que saber en qué era bueno. Y sí, podía exportar y demás, pero tenía que conocer em, con la mayor profundidad posible qué había en su territorio nacional como tal. Y la zona que era una especie de incógnito en este caso era la zona era la zona sur y la zona austral, pero sobre todo la zona austral en este caso. Ah, perdón, me faltó mencionar algo. Integración de nuevos territorios. ¿Cuáles? Los territorios ubicados en el norte luego de la Guerra del Pacífico. Em, Vamos a hacer una evaluación del periodo liberal. ¿A qué me refiero con una evaluación? Me refiero a establecer en este caso ciertos resúmenes o ciertas conclusiones generales sobre lo que he comentado anteriormente. Se dieron entonces avances en derechos civiles, una modernización del Estado y avances en la separación del Estado con la Iglesia. ¿Por qué hago esta como pausa? ¿Por qué la hago? Porque creo que es bastante importante, más que aprenderse de memoria absolutamente todo con lujo de detalle, creo que es más importante comprender la generalidad y esta diapositiva en concreto permite comprender la generalidad del periodo liberal en este caso. Bien, ¿qué sucede? Llegamos entonces a la explicación de ciertos antecedentes de la Guerra del Pacífico. ¿Cuáles son esos antecedentes? Bueno, disputas territoriales por el salitre, impuestos bolivianos a empresas chilenas, intereses económicos en la región y objetivos personales de los países involucrados. Bueno, básicamente la historia es algo así. Bueno, había conflicto entre Chile, Perú, Bolivia y demás desde la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana en los años 1834, 35, 36, 38 y demás, así que hay un antecedente. Pero bueno, la cosa es que hubo un acuerdo que fue, en este caso, incumplido por parte de Bolivia, creo que fue. Era algo así como que Bolivia tuvo un acuerdo con Chile. Ese acuerdo lo rompió, básicamente porque creo que Bolivia no estaba pasando un buen momento y necesitaba dinero, así que fue y dijo, ya, este acuerdo que tenemos con Chile ya lo rompo y cobro dinero de más, por ejemplo, porque lo necesito. A Chile eso no le pareció y claro, y surgió lo que es este conflicto. Si alguien tiene algún detalle adicional digamos, como sobre esta ruptura, en este caso que hubo entre este acuerdo entre Chile y Bolivia, si alguien tiene algún dato, hay gente que siempre me comenta como datos muy específicos, datos random, que yo siempre los agradezco un montón porque nos permite conocer más allá de lo que expongo aquí en el video y más allá de lo que uno escucha como más convencionalmente. Pero sí, básicamente ese fue como el motivo por el que estalló en este caso lo que es la guerra. Y evidentemente estos países tenían sus propios intereses económicos y sus propios objetivos personales. Perú tenía un objetivo personal, Bolivia tenía un objetivo personal, Chile tenía su objetivo personal. Y claro, estos países en este caso tenían direcciones distintas, apuntaban a direcciones distintas, a excepción de la no conocida en primera instancia unión entre Bolivia y Perú. Bien, alianzas y partícipes del conflicto. Chile versus la alianza con Perú y Bolivia. Estoy casi seguro que Chile en un inicio no sabía que la guerra era contra como esta unión. Pensaba que el conflicto solamente era con Bolivia, si no mal recuerdo, y luego llegó Perú. Si es que lo digo mal, por favor, corríjame en los comentarios.
Ustedes, aparte, aparte de ver el video, siempre les pido encarecidamente que vean los comentarios por si hay alguien que me corrige, por si hay alguien que aporta algún dato para la comprensión de según qué cosa. Y también, evidentemente, que lo complementen con sus conocimientos personales y con su estudio personal y con la información también que puedan ir y buscar, no sé, en algún libro, en alguna página o en donde ustedes estimen convenientes. Pero bueno, tómenlo con pinzas. Tómenlo con pinzas. Pero bueno, la cosa es que Chile parecía en desventaja, claro, se estaba enfrentando contra Perú, contra Bolivia, claro, no eran ejércitos más poderosos, eran superiores numéricamente también, ¿qué iba a hacer Chile? Resulta que partió en desventaja y bueno, en una serie de guerras y sucesos que voy a nombrar ahora en la siguiente diapositiva, bueno, en la subsiguiente, la cosa es que Chile logra remontar y logra ganar la guerra del Pacífico y se consolida como una potencia en el cono sur. Claro, esto significó un golpe contundente sobre la mesa para Chile, ya que como les expliqué hace unos minutos atrás, Chile, gracias a la victoria en la Guerra del Pacífico, pudo anexar territorios en el norte ricos en ciertos recursos, como el salitre, anexar un territorio, vale decir, incorporarlo para tu dominio, significa también incorporar todo, todo aquello que posee ese territorio, todos esos recursos y demás. Y eso permite, evidentemente, trabajar ese recurso y exportarlo, no sé, usarlo para hacer productos manufacturados, o bueno, no sé, en este caso Chile decidió exportarlo. ¿Saben qué? Les voy a hacer un spoiler. Chile se hizo muy rico con el salitre, pero el problema de depender de un solo recurso, como le comentaba en otros videos, es que a la mínima que ocurra una fluctuación, una baja mínima incluso del precio de ese producto que estás vendiendo, claro, ya tus ganancias bajan y si todos tus avances en infraestructura o en lo que sea son dependientes de lo que ganas con ese recurso que estás vendiendo, a la mínima que pase algo con eso que estás vendiendo, ya tu dinero baja y las inversiones y van a ir al mercado y básicamente todo se desploma. ¿Y qué pasó? No recuerdo el año, pero en 1919, 1920, 1929, por ahí, nace el salitre sintético alemán, que era, bueno, más óptimo y creo que, no sé si era hasta más barato, pero la cosa es que era de mejor calidad. Y evidentemente cuando nace un producto mejor, el producto anterior evidentemente no es tan comprado o directamente ya casi nadie lo compra. Entonces, claro, es un ciclo natural, ¿no? Es un ciclo natural que iba a suceder y sucedió. Ese es el problema principal de, bueno, los países que se especializan en exportar materias primas y demás, son muy dependientes de las fluctuaciones del mercado internacional, que es algo de lo cual también voy a hablar cuando explique el eje de economía y demás, pero sí es algo que deben tener en consideración ustedes, porque les puede salir alguna pregunta en la PAES o no sé. Pero sí, efectivamente. ¿Cuánto duró el auge de Chile con respecto al salitre? La verdad es que no sabría decirles, no, es que, ¿qué entendemos por auge? Esa es la pregunta. Em, bueno, desde 82, 83, bueno, es que resulta que en 1890 y en el 1900 y demás se supone que Chile seguía recibiendo como ingresos y demás, pero claro, en ese periodo la verdad que la ciudadanía y el pueblo se dejó de lado. Ya entenderán por qué en el próximo video. Ya entenderán por qué en el próximo video. Pero todo lo que podían llegar a ganar con el salitre y demás no se invertía directa y exclusivamente en la ciudadanía o en reformas asociadas a, no sé, mejorar las condiciones de trabajo, cosas así. No, el periodo del parlamentarismo a la chilena era un periodo, que es el que viene después a este, era un periodo que se caracterizaba por eso, por ser muy desinteresado y desconsiderado con respecto a la gente como tal. Bien, se dan ciertas campañas, como la campaña de Antofagasta, la campaña de Tarapacá y la toma de Lima, en lo que es este periodo de la Guerra del Pacífico. Algunos personajes destacados, Arturo Pachacón, Manuel Baquedano y Andrés Avelino Cáceres, en Perú. Y este caso, bueno, el que más le suena probablemente es Arturo Prat Chacón. Me acuerdo que yo cuando chico cantaba una canción de Arturo Prat y creo que hasta ahora me la sé, no, no sé. Pero sí, el que más le suena probablemente es Arturo Prat Chacón. Eh, Bien, ¿cuáles fueron las consecuencias territoriales de, en este caso, la Guerra del Pacífico? Chile anexa Tarapacá y Antofagasta. Bolivia pierde salida al mar
este es el como origen como histórico así de por qué Bolivia no tiene mar y Perú cede territorios en el sur, vale decir su sur, por si acaso. Que claro, lo redacté y puse por Perú cede territorios en el sur, pero claro, pensé que podía haber la confusión de, oye, Perú cedió territorios que tenía en el sur de Chile, no, Perú cede territorios en el sur, pero cede territorios de su sur, básicamente. Em, Bien, el impacto económico y social. Em, Auge económico por el salitre. Ya sabemos que evidentemente cuando incorporas un nuevo recurso, una nueva materia prima, y es una materia prima que es muy necesaria en el mundo como tal, o es escasa, o es de una calidad bastante buena y demás. Evidentemente, si lo vendes, vas a conseguir bastante dinero, que fue lo que sucedió. Sí que se da este auge económico por el salitre, se dan cambios en la geopolítica regional, se dan cambios, como le comenté anteriormente, Chile incorpora territorios y también se da el fortalecimiento militar. Claro, tengan en cuenta, uy, esto también se relaciona mucho con lo que es el sentimiento nacional. Como les comenté ya en muchos videos, un país y una nación no es necesariamente lo mismo. O sea, el hecho de tener la nacionalidad chilena, bueno, desde un punto de vista jurídico es evidentemente algo distinto, pero lo que voy es que el hecho de sentirse chileno es algo em, que en este caso no, no aparece apenas nace un país. O sea, si nace un país nuevo, ahora ya yo no voy a sentir tanto sentimiento de cercanía y de familiaridad con ese país que acaba de ser creado, porque necesitaré, no sé, costumbres típicas, sucesos en común que yo viva con los habitantes de ese lugar, cosas en común, momentos que se den, ciertas costumbres, ciertos hechos y demás. Y claro, ya con el pasar del tiempo y con la consolidación del apego y demás se va surgiendo, o sea, se va dando, perdón, y va surgiendo este sentimiento de, oye, yo soy de tal país. Y el hecho de que Chile haya podido ganar esta guerra del Pacífico fortaleció en este caso el sentimiento nacional en este caso. Eso es bastante importante ya que, claro, se habla mucho de que Chile pudo conseguir el tema del salitre y demás, no sé qué, pero eso también tuvo impactos en cómo se sentía la gente. Recordemos que todos estos países ubicados en Sudamérica eran muy nuevos, o sea, no sé, a inicios de 1800, en 1800 justo, por ejemplo, o 1801, eran colonias, básicamente, eran colonias de España, y 70, 80 años después, todavía se puede considerar que son países recién nacidos, básicamente, o sea, son sus primeros años en realidad, así que es por eso es normal que haya habido tanta inestabilidad, guerras y demás, porque son países en construcción, básicamente, son países nuevos en realidad. Y claro, como son países nuevos, no tienen un sentimiento nacional ultra, hiper, mega extremo como si lo tienen otros países con muchísima más historia, años de costumbres en común, años de sucesos en común, tradiciones, costumbres, cosas típicas, etcétera. Esto se va consolidando con el tiempo en este caso. Bien, también se da lo que es el Tratado de Ancón con Perú y el Pacto de Tregua con Bolivia, por si lo quieren anotar por ahí. Bien, llegamos a José Manuel Balmaceda. José Manuel Balmaceda, quizás les suene a algún lado, quizás lo han escuchado, no sé. Fue presidente entre 1886 y 1891. ¿Qué hizo? Bueno, impulsó modernización estatal y demás, pero, que es por lo que más se destaca o se recuerda, tuvo tensiones con el Congreso. Aquí hay mucha gente que se confunde y los comprendo. Claro, confunden entre Congreso, entre Parlamento. Oye, si tuvo problemas con el Congreso y el Congreso toma el poder, ¿por qué luego se llama parlamentarismo a la chilena y no, no sé, congresismo a la chilena? La cosa, y por lo que yo entiendo, es que Congreso y Parlamento hacen alusión a lo mismo, básicamente. O sea, es este como conjunto que reúne a la Cámara de Diputados con la Cámara de Senadores, básicamente. Entonces, claro, no sé, en otros países se les llama Parlamento, por ejemplo, pero hacen alusión como
a lo mismo, básicamente. Aunque, no sé, hay otros países que tienen divisiones más distintas. No sé, Reino Unido tiene sus divisiones más particulares y demás, pero bueno. La cosa es que hubo tensiones con el Congreso, vale decir, con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Por qué hubo tensiones con el Congreso? Se preguntarán. Resulta que, claro, una vez ya tenían las riquezas del salitre y demás, había que ver cómo las ibas a organizar, en qué las ibas a invertir. Y claro, Balmaceda tenía una idea, pero el Congreso tenía otra. Balmaceda quería ir para tal dirección con respecto a sus proyectos y demás, pero el Congreso tenía pensado otra dirección. Entonces, claro, ¿cómo llegas a puntos en común? ¿Cómo llegas a acuerdos? A veces es muy complicado llegar a acuerdos, debido a las diferencias de objetivos que marco aquí en la diapositiva. Algunas reformas de Balmaceda, por ejemplo, fueron las obras públicas, escuelas, ferrocarriles, el fomento de la educación e impulsó lo que es el control estatal del salitre. Estas son algunas de las reformas y avances que hizo Balmaceda. Pero, evidentemente, vemos aquí que Balmaceda tenía su forma de hacer las cosas y demás, pero claro, si iba a hacer cambios y demás, todo eso evidentemente debe ir respaldado de una liquidez, de un dinero en este caso. Y bueno, aquí en Chile se da lo que es la aprobación del presupuesto nacional y más, y eso lo hace también el Congreso en este caso. ¿Y qué pasó? Que Balmaceda quiere invertir por aquí, por allá, quería crear cosas, etcétera, pero el Congreso rechaza el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque habían diferencias de objetivos, diferencias de caminos que querían tomar, y Balmaceda quería mucho más poder, quería ser un presidente propio de un presidencialismo clásico, un presidente con poder, un presidente con facultades, con una potestad clara, con, en este caso, más, muchísimos, pero muchísimos más beneficios y atribuciones que los que tuvieron, por ejemplo, los presidentes del periodo del parlamentarismo a la chilena, en este caso. Entonces, claro. El Congreso, a su vez, mientras que Balmaceda buscaba más poder, el Congreso también buscaba más poder. Entonces, claro, si Balmaceda quería poder y el Congreso quería poder, ¿qué iba a pasar? Bueno, una ruptura institucional. ¿Cuál es el problema de que haya una ruptura institucional? Bueno, a día de hoy, por ejemplo, puede pasar que, no sé, que el presidente no se lleve bien con según qué personas del Congreso, bueno, no pasa nada. Pero cuando hablamos de ruptura institucional, hablamos de que básicamente el país no puede seguir funcionando así como así, porque evidentemente habrá muchas cosas y muchos cambios o muchas leyes, reformas, lo que sea, que estaban en proceso, o estaban a punto de salir, o iban a ser planeadas, o lo que sea, y que ya no se pueden dar. ¿Y qué implica una ruptura institucional? Que se transgrede a lo propuesto por la Constitución muchas veces, y además que en este caso el orden como conocemos las cosas ya no puede seguir porque ya no es aplicable debido a diferencias irreconciliables. ¿Y cómo se manifestaron esas diferencias irreconciliables? Bueno, entre la división entre fuerzas del Congreso y el presidente. Y bueno, claro, si habían diferencias, en este caso de objetivos entre el presidente y el Congreso, habría gente que apoyaría al presidente y otra gente que apoyaría al Congreso, y se dan lo que son las batallas de Concón y Placilla. Se dieron enfrentamientos en este caso de ambos bandos, y claro, ¿esto en qué concluye? En esta guerra civil que se da, bueno, ¿en qué concluye? En la derrota de Balmaceda. Consecuencias del conflicto. Bueno, aquí por temas de políticas de YouTube y demás, tuve mucho cuidado con decir esto, pero lo voy a decir de una forma muy, no sé, muy poco educativa, muy poco profesional, pero básicamente Balmaceda se desconectó del server a sí mismo, una vez perdió, fue a Argentina, si no mal recuerdo, y se desconectó del server, así mismo, para que se entienda un poco a qué me refiero. Claro, esa palabra no la puedo ir y poner aquí, no sé, luego me bajan el video, yo qué sé, así que mejor no, pero bueno, todos entienden a lo que me estoy refiriendo, básicamente. Em, claro, con eso, con la derrota de Balmaceda y con la desconexión del server, en este caso de Balmaceda, ya se da por hecho el triunfo del Congreso y fin del presidencialismo fuerte que Balmaceda buscaba imponer. Y también el fin del presidencialismo fuerte en la época, ya que como veremos en el siguiente video y un poquito aquí,
el periodo que viene ahora estuvo bastante marcado por presidentes títeres, básicamente, o presidentes que en este caso no tenían cambios extremadamente profundos y significativos, no, sino que el Congreso era el que tenía el poder realmente. Eh, Bien, el Congreso, como comenté, pasa a dominar la política y el poder presidencial evidentemente se ve debilitado. Esto lo he mencionado en otros videos, pero hay un sistema que es el sistema de de frenos y contrapesos, que quizás, no sé, a la gente que esté estudiando derecho quizás se la habrán pasado, o no sé, pero bueno, algo que quizás a ustedes también les pase, no sé, en algún ramo, no de derecho, sino que de historia quizás, o bueno, de lo que sea, que es un sistema en el cual el presidente y el Congreso tienen como ciertas atribuciones que están en la Constitución Política de la República de Chile que les permiten interaccionar de una forma más o menos equilibrada, ¿vale? Decir, lo que busca el sistema de frenos y contrapesos es que suena mal, pero que el Congreso pueda controlar un poquito al presidente, pero que el presidente también pueda controlar un poquito al Congreso, que se regule, no que haya una diferencia abismal. Evidentemente, diría yo que hay un poco más de preferencia en las atribuciones que tiene el presidente, en este caso, ¿no? El representante del Poder Ejecutivo. Pero bueno, eso consiste el sistema de frenos y contrapesos. Y claro, este sistema en esta época era muy desigual, o sea, el Congreso tenía, en este caso, muchos poderes, muchas atribuciones y no podía, o sea, el presidente no podía hacer nada si el Congreso no quería también hacerlo, por lo cual el presidente que llegara, evidentemente, poco y nada podría hacer, debido a que el Congreso estaba ahí perpetuado en el poder. Y como, bueno, como comento aquí, em, hay en este caso gabinetes inestables, presidentes sin mayoría efectiva, no hay como un jefe de gobierno separado. Es que en este caso hay países que hacen la distinción, tienen jefe de Estado y jefe de gobierno. Y claro, aquí se da como una dejadez en este caso de los presidentes que iban asumiendo, ya que no se daba como un proceso demasiado institucionalizado, demasiado formal, sano, bien distribuido, con atribuciones y poderes, no, sino que aquí el Congreso directamente tenía mucho poder y muchas atribuciones. Se daba la rotativa ministerial, acuerdos clientelistas, corrupción y estancamiento político, claro, iba una persona y no sé, le daba tal puesto a un primo, lo que sea, pero ese primo, todo esto estaba encerrado en lo que era la élite, la élite de aquella época. Aquí estoy adelantando un poco a lo que viene en el siguiente video, pero es más o menos para que tengan una idea de qué pasó después. Se da lo que es una limitada eficacia gubernamental, para resumir un poco lo que es este periodo, poder concentrar al Congreso y comienza el desarrollo de la cuestión social, que esto yo sé que sí o sí lo han escuchado. Bien, em, esto que les acabo de comentar en los últimos 5 minutos por ahí, no corresponde al periodo liberal, corresponde al parlamentarismo a la chilena, que se da desde 1890 o 1891 hasta 1920, 1925. Durante ese periodo, básicamente. El periodo liberal termina con el comienzo, en este caso, de el parlamentarismo a la chilena, para que se hagan como una idea, básicamente. Pero lo que quise hacer yo aquí era adelantar un poquito de materia para que ya el siguiente video lleguen con un contexto o con ciertas generalidades de cosas que ocurrieron durante este periodo. Bien, hemos llegado al final del video. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna corrección, ya saben, cualquier corrección, duda, sugerencia, yo siempre me las tomo muy bien. Cualquier persona que quiera, no sé, hacerme una corrección o dejar un dato random en los comentarios, lo que sea, yo de verdad agradecido, pero al 100%, porque eso nos permite aprender a todos, la verdad. Nada, si alguien tiene alguna duda, sugerencia, comentario, lo que sea, me lo puede hacer tanto en la caja de comentarios como en el correo, o también al Instagram. Todas mis redes de contacto, correo, etcétera, están disponibles en la descripción del video. Espero que tengan un muy lindo día, espero que les haya servido por último de un repaso muy general este video, o para aprender cosas que quizás no sabían. Ya saben, este tipo de videos yo los hago para gente que no sabe absolutamente nada del periodo y quiere conocer aunque sea ciertas generalidades. Bueno, estos son los videos más indicados para ese tipo de personas, ya que claro, podría ir y, no sé, hacer un análisis exhaustivo de ciertas batallas que se dieron, no sé, en la Guerra del Pacífico o lo que sea, y más ciertos detalles que hizo cada presidente en concreto y demás, pero
La PAES de historia no pregunta por eso, en realidad. La PAES de historia siento yo que tiene enfoques más de comprender ciertas consecuencias de ciertos periodos, o qué, no sé, o qué produjo, por ejemplo, tal situación, qué produjo tal reforma, qué se dio durante tal proceso. No sé, lo típico que te ponen, en este caso, un texto de una persona hablando y tú a través de lo que comenta tienes que adivinar básicamente de qué periodo de Chile es. Claro, te dice que vivía con mucha gente, malas condiciones y demás. Y corresponde a la cuestión social, el hacinamiento y demás, los conventillos y cuestión social. Eso es, eso es lo que pasa en la PAES de historia. Más que preguntarte exhaustivamente qué hizo, no sé, José Joaquín Prieto en el año 1865, un 4 de abril. No, 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 no. No hacen ese tipo de preguntas en la PAES de historia. Y si no me creen, ustedes pueden ir ver en Paes de Historia Admisión 2025, Admisión 2024, y se van a dar cuenta de cómo son las preguntas y de verdad los invito a que lo revisen ya que sirve muchísimo ver cómo son las Paes de años anteriores para así comprender los enfoques de las preguntas, cómo están redactadas, hacia dónde van, cómo se responden, cómo son las alternativas, etcétera. Sirve muchísimo, la verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, nada, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, like, comentar. Nos vemos en la siguiente ocasión. Espero que tengan un muy lindo día. Espero que estén teniendo una muy linda tarde o que tengan una muy linda noche si es que están viendo esto en la noche. Y nada, ya saben, mis 13 libros disponibles en la descripción del video. Y espero que tengan una muy buena paesa. Les va a ir pero que muy bien. De verdad, les prometo que les irá muy, pero que muy bien. Nos vemos en la siguiente ocasión. Un abrazo y espero que tengan un gran día.